estamos analizando ese panorama, ese escenario que tú planteas, excelentemente desarrollado. Leonel Fernández con Fuerza del Pueblo segundo lugar, Abel y el PLD en un tercero para forzar a una segunda vuelta, Abel apoyando a Leonel. El otro escenario, Abel en segundo, Leonel en tercero. ¿Apoyaría a Leonel Abel? Habría que ver. Pero la otra parte es, ¿se repostula Luis Abinader? Interesante. Sin lugar a dudas, el PRM no tiene posibilidad de construir una candidatura de cara a esta definición del escenario. Un Leonel Fernández que sigue creciendo y ganando espacio, concitando apoyo del empresariado, de grupos económicos, un PLD que muy temprano define la candidatura, elige al mejor de los candidatos posibles. No estoy diciendo que Abel no tenga problemas. Abel tiene un tema de explicar su fortuna, de poder manejarle a quién le tiene más lealtad, si a su antiguo maestro Leonel o a Danilo Medina. ¿Cómo va a enfrentar ahora los embastes de los cuestionamientos Abel? El presidente Luis Abinader tiene también sus desafíos. ¿Cuál será el manejo de Luis de cara a Guido, que ha dicho que lo va a enfrentar de cara a la candidatura presidencial? Cómo ese PRM de Hipólito, que le cobra posiciones importantes en el gobierno del cambio estos 2 años, se va a comportar evidentemente en este panorama. Hipólito, el ingeniero Ramón Alburquerque. Alburquerque y Guido no tienen posibilidad de concitar el apoyo nacional, no tienen liderazgos fuertes, pero Guido Gómez Mazara, Roberto, guardando la diferencia, ¿tú sabes qué me parece a mí? Me parece que Guido se puede convertir en el nuevo Atuey de Cans del siglo XXI, un Atuey que no ganaba, que nunca permitió que le contaran los votos, pero que determinaba quién podía ganar o no. Sí. La peor campaña que enfrenta el presidente Luis Abinader de cara a su repostulación la tiene difícil, es la de Guido dentro de su partido con la del ingeniero Ramón Alburquerque. ¿Podrá el presidente tumbarle el pulso a Guido, a Ramón Alburquerque en el PRM, convencer a Hipólito para seguir concitando apoyo y enfrentar a Abel con la maquinaria del PLD y a Leonel dispuesto a darlo todo para volver al poder? Es un escenario que, si el presidente no relanza su gobierno con destituciones serias, con un gobierno que se parezca más a lo que él está haciendo, porque es un presidente con muy buenas valoraciones, pero su gobierno en muchas áreas se ha quemado y creo que la vara la tiene muy alta. Ya. Bueno, por último, yo creo que, como bien tú decías, el presidente Abinader tendrá que tomar la decisión de repostularse o no. Nada lo obliga. La ley permite que pueda reelegirse por un periodo más de manera consecutiva, pero tiene a lo interno, como bien decía Francisco, esta realidad de una parte de la militancia y del liderazgo político dentro de la organización, don Ramón Alburquerque, Guido Gómez Mazara, etcétera, pero también algunos veteranos como Fafa Taveras y otros que no quedaron incluso dentro de la comisión ejecutiva del PRM, que bueno, pueden sentirse un poquito lastimados. Incluso cierta militancia tradicional en su momento dijo que era un acto bastante poco delicado a un histórico sacarlo como Fafa Taveras, pero a eso hay que sumarle, ya eso quizás más de forma, etcétera. Fafa quizás ni estaba buscando eso, pero todo eso influye, y a eso súmele que todavía existe una masa importante de PRMistas que no han logrado disfrutar las mieles del poder, como se llama, porque no ha habido plaza suficiente, porque etcétera, etcétera. Y eso es algo con lo que carga todavía el PRM ahora en el gobierno, que no ha satisfecho, quizás como su militancia pretendía, después de tanto tiempo en la oposición, disfrutar el poder como se tiene estilado aquí, que es emplear a todo el mundo y botellas van y botellas vienen. En eso
yo apoyo irrestrictamente la gestión del PRM en ciertas dependencias y ministerios que ha respetado la ley de administración pública de funcionarios públicos, que la ha respetado por los años, no importa de qué partido, y ha respetado la nómina, que no la ha llenado, etcétera. Otros lo han hecho y ellos cargarán con esa responsabilidad, pero es algo que está ahí y que puede influir también en los votos. Nunca nos olvidemos, para que estemos claros, que el PRM ganó el 2020 con 52% de aprobación en aquellas elecciones, bien complicada, pandemia, etcétera, etcétera. 52%. Ese 52% no era PRMista. Ahí había una cuota grande que eran votos prestados de incluso PLDistas que estaban inconformes con el gobierno de su partido. Y había un grupo también de votos prestados de personas que no militaban ni en el PRM, ni en el PLD, ni el PRD, ni nada por el estilo, sobre todo de clase media y media alta, que depositó un voto de castigo a los morados. Por ende, es un % de votantes que se mueve o al abstencionismo y no va, o se va a un voto de castigo. Veremos cómo esa masa que está dentro de ese 52% entiende en el 24 que debe ir a votar. Si sigue acompañando al PRM, con algunos disgustos, como ya he comentado, o le da un voto de castigo ahora al PRM, sin importar que hayan sido 4 años y 2 de pandemia y pospandemia y guerra. No, nadie hace un análisis serio de esa realidad y le da para allá con la emoción. No, porque no me cumplieron. Pero espérate, vamos a ver con calma cómo es el cumplimiento, porque no hay varita mágica, pero le dan para allá. Esa masa, ahí también tiene que sopesar mucho el PRM a la hora de decidir la repostulación o no de Luis Abinader. Veremos cómo marcha la política, que comienza a tener atisbos de despejarse para que pueda ejercerse como Dios manda. Faltaría ahora que los legisladores de una vez y por todas reformen la ley electoral y la ley de partidos políticos para tener mayores garantías y transparencia en el financiamiento de las campañas, en el financiamiento de los partidos, en los periodos de campaña, en la utilización de medios tradicionales y no tradicionales para hacer campaña, etcétera. Que eso se ha dejado ahí al olvido, al disparate, y después es que vienen los problemas. Llamemos a la conciencia a los legisladores, que lo siguen dejando para lo último, y hace falta entrar en caja el proceso electoral en la República Dominicana. Francisco, gracias. Muchas gracias, Roberto. Bastante tela por donde cortar. Hay que entrar muchas variables. ¿Qué pasará con la plaza del Distrito Nacional? Faride busca repetir. Si Omar Fernández se lanza a la senaduría del distrito y ganara la plaza, ¿quién va a la alcaldía a competir con Carolina, que lo ha hecho muy bien? ¿Qué pasa con Eduardo Estrella, que quizás no tenga la fuerza suficiente? Y ojo, muchas de estas candidaturas que definen las plazas electorales como distrito, la provincia de Santo Domingo, el municipio de Santo Domingo Este y Santiago, los ganó el PRM en alianza con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Leonel tuvo la mayor cuota de esos votos prestados que tú brillantemente señalas, porque fue Leonel quien le dio el % necesario al presidente Abinader y al PRM para que ese voto de castigo se sumara entre los leonelistas que se sumaron al grito de Leonel a su propio partido. Es para afuera que van. Ahora no tienen a Leonel, ahora están en el gobierno y habrá que ver cómo el presidente impacta en su reelección. ¿Seguirá el presidente Luis Abinader construyendo para el presente futuro de gobernar diferente, aunque el precio político partidario le cobren votos?
¿Cómo será ese escenario? En materia de un análisis prospectivo, muy objetivo, que quizás deberá darle ganancia de causa al país, pero teniendo perdedores políticos en el sistema. Y allí entra la figura brillante para otro programa de la posibilidad de un candidato de la antipolítica para el 24. Bueno, ese es otro análisis importante e interesante, y a eso súmele otra parte. Así como vimos el escenario de Leonel apoyando al PRM y a Luis Abinader para el 2020, hay que decir que también sacó provecho en cuanto a muchos legisladores que habían ganado con los morados y después se pasaron a Fuerza del Pueblo, y eso le hizo tener un quórum importante, sobre todo en el Senado de la República, a la par de ciertos senadores que ganó con el apoyo del PRM. Ahora, de cara al 2024, y si Luis Abinader evita ese romance y coqueteo del PLD con Fuerza del Pueblo y le da muchas más posibilidades a Fuerza del Pueblo desde el PRM, que es quien tiene los recursos porque está en el poder, es quien puede decidir, y conquetea o conquista más a Leonel para que vaya en alianza en las alcaldías, en las senadurías, en los diputados, y después ya veremos en la otra parte, porque nadie sabe. Ahí está de bisagra Fuerza del Pueblo. Veremos por dónde se decide, y ver cómo es que dice un viejo... ¿cómo se llama? Con el adagio, el corazón de la uyama solo lo conoce el cuchillo. Exacto, entonces hay que ver finalmente para dónde van las palpitaciones de Leonel, si a Luis ante una eventualidad de una alianza, quiero decir, en materia presidencial, pero ya veíamos la otra parte, la congresual y las alcaldías, que son importantísimas, y que para mantener ese quórum, Leonel necesita apoyo en recursos para sus legisladores. Veremos cuántos repiten, y si se repiten uniéndose al PLD o uniéndose al oficialismo. Gracias, Francisco. Muchos temas quedaron ahí, muchos temas para tratar, aparte de la antipolítica de cara al 2024. Francisco Tavares, el demócrata, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.